nos encontramos en el muelle de Puerto Colombia. Testigo de miles de migrantes que ingresaron a la costa colombiana. Entre los apellidos alemanes de los inmigrantes podemos encontrar Honisberg, Berg, Bloch, Braun, Fischer, Flesch, Freund, Fritz, Fuchs, Giese, Grunfeld, Hack, Hase, Hamburger, Hartmann, Hasselbeck, Hausmann, Rasch, Fritzl, Rosenberg, Rothbaum, Schaller, Schapp. A mediados del siglo XX, Alemania empezó a sufrir profundos cambios, tanto políticos como demográficamente. La industrialización y la unificación de Alemania en 1870 provocaron la migración de muchos de sus habitantes, especialmente de las regiones de Baviera y Baden. Hubo dos oleadas importantes. La primera a finales del siglo XIX. Alemanes motivados por razones económicas y políticas huían del país. Y la segunda, entre guerras, en las cuales algunos alemanes escapaban del desempleo, otros del ascenso del nazismo. La migración alemana se intensificó entre los años 1870 y 1930. La mayoría de ellos se asentaron en Barranquilla, Cartagena y zonas cercanas al litoral. Muchos de ellos se dedicaban a artesanías, comercio o ciencia. Colombia, por otro lado, vivía una época de transformación. A medida que el país buscaba la modernización y apertura al comercio exterior, los alemanes vieron una oportunidad en la región Caribe, rica en recursos naturales y con un potencial de crecimiento aún inexplorado. Barranquilla, por ejemplo, se estaba convirtiendo rápidamente en un centro de comercio clave entre Colombia y Europa. Al llegar al puerto, los migrantes alemanes se enfrentaban a una Colombia muy diferente de la Europa industrializada que dejaban atrás. Puerto Colombia se convirtió en la puerta de entrada a una nueva vida, pero la adaptación a este nuevo entorno no fue sencilla. Cuando los alemanes llegaron a Colombia, se enfrentaron a un escenario completamente diferente al de Europa. Las altas temperaturas, la humedad tropical, las enfermedades como la malaria y una cultura muy distinta eran solo algunos de los obstáculos que debían superar. La adaptación no fue inmediata. A pesar de las dificultades, la perseverancia de estos migrantes fue crucial para su integración. Los alemanes no llegaron solo como trabajadores, sino también como empresarios. En Barranquilla se convirtieron en agentes activos del cambio social y económico. Muchos de ellos trajeron consigo no solo recursos, sino también conocimientos técnicos y una visión empresarial que ayudaría a transformar la región. Los alemanes trajeron consigo una técnicamente organizada de trabajo, una fuerte organización empresarial y un compromiso por la registración, formando así empresas como Casa Wessels, la aerolínea Skakta, que hoy se conoce como Avianca, o el Colegio Alemán. En el ámbito de la educación, el alemán se convirtió en el idioma utilizado para la realización de negocios en la ciudad y era incluido como la segunda lengua en los currículos de los colegios. Debido a la implementación del modelo educativo alemán en Barranquilla, el presidente Eustorgio Salgar decide contratar una misión pedagógica entre los años 1872 y 1876, trayendo consigo las doctrinas de Pestalozzi y Frober a la ciudad de Barranquilla. En 1912 se funda en Barranquilla el Deutsche Schule, colegio alemán, y su kindergarten. Este colegio, al igual que los otros que habían sido influenciados por los alemanes, tenía como fin implementar la pedagogía germana, solo que esta vez, además de recibir hijos de ciudadanos alemanes y descendientes de los mismos, también recibía a niños hijos de ciudadanos colombianos. La construcción del ferrocarril estuvo a cargo de la firma alemana Königsberg Wessel y compañía. Con la culminación de los trabajos a finales del siglo XIX, se inauguró el ferrocarril de Bolívar, el cual colocó a Barranquilla ante la mirada del mundo, posicionándola como el principal puerto de exportaciones de Colombia. Este también sirvió de vitrina comercial para varias firmas alemanas que se instalaron en la ciudad. Muchas de estas firmas, además de importar muchos productos al país, también se encargaban de la comercialización de los mismos en Barranquilla y en el país. En 1914, la Sociedad Julius Berger Tiefbau Aktiengesellschaft de Berlín
Fue contratada por el gobierno de Colombia para realizar los estudios de regularización y canalización del río Magdalena, así como la apertura de las bocas de ceniza. El representante de esta sociedad en Barranquilla era el señor Fritz Furhoff, quien también era el representante de la compañía naviera Hamburg American Line y que también estaba radicado hacía más de 20 años en Colombia. Los estudios por parte de la Casa Berger estaban encabezados por el señor Sprung y el ingeniero Gunnar Pira, de los cuales residieron en la ciudad por más de 2 años mientras realizaban el mencionado estudio. Este fue uno de los estudios más importantes, ya que en años después sirvió de base para la apertura definitiva de las bocas de ceniza. A principios del siglo XX, la aviación era una industria emergente. El transporte aéreo era considerado una herramienta crucial. Aprovechando este contexto, un grupo de alemanes y europeos se juntaron para formar Scout, hoy Avianca. El 5 de diciembre de 1919 se materializó lo que sería el hecho más representativo de la historia de la aviación en Colombia, cuando 5 empresarios colombianos y 3 alemanes legalizaron en la ciudad de Barranquilla la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, o SCATA. La aerolínea comenzó con aviones fabricados en Alemania, utilizando aeronaves de la marca Junkers, que eran de última tecnología en ese momento. Los primeros aviones no aterrizaban sobre una pista de concreto como muchos creerían, sino que se trataba de hidroaviones. El moderno Junkers F-13 alemán hacía acuatizajes sobre una pista muy particular, el río Magdalena, y con este modelo lograron realizar viajes a varias comunidades ribereñas cercanas. El nombre inicial de la aerolínea refleja la fuerte influencia alemana en su fundación y operación en sus primeros años. SCATA no solo dependía de la tecnología alemana para sus aeronaves, sino que también contó con expertos alemanes en aeronáutica y administración. A lo largo de sus primeros años, la aerolínea fue operada y administrada en gran parte por alemanes, quienes trajeron consigo su conocimiento avanzado de la aviación y su experiencia empresarial. Sin embargo, unos años después, su nombre fue cambiado por lo que hoy conocemos como Avianca. Especialmente la ciudad de Barranquilla, es imposible no mirar hacia atrás, hacia un pasado que aún vive en mi sangre, ya que pertenezco a la segunda generación de colombo-alemanes de mi familia. Una historia que se remonta a una Europa desgarrada por conflictos, desplazamiento y decisiones que marcaron destinos. Mi apellido, que consigo lleva el eco de antiguas tierras alemanas y de luchas por los ideales de la libertad, pero que también cargan con la memoria de un continente que se fracturaba. Todo lo que cambió con la crisis de los Sudetes, esa época silenciada de una gran guerra que pronto estaba a punto de devorar a todo el continente europeo. Fue ahí, en esa frontera olvidada entre lenguas, culturas y odios nacionalistas, entre la antigua Checoslovaquia y Alemania, donde comenzó el desarraigo. La Segunda Guerra Mundial no solo transformó mapas, desintegró familias, borró apellidos y obligó a miles a reinvertirse en tierras lejanas. Cruzó océanos, con poco más que un idioma extraño en la boca y una identidad por reconstruir. Hoy en día mantenemos nuestras tradiciones atrapadas en el tiempo, con los que aún pronunciamos con nostalgia, fragmentos de un pasado congelado pero nunca olvidado. Esta va a ser una breve historia de una identidad perdida, de migración y de renacimiento en una tierra que aprendimos a amar sin dejar de mirar atrás. Y bueno, vamos a dar una exploración a todas esas cosas que la cultura alemana ha aportado a la historia de Barranquilla. Además de que de primera mano vamos a poder aportarles una pequeña entrevista de alguien muy importante para mí y para esta familia que fue derivada del yugo de una población europea que fue oprimida desde hace mucho tiempo, como es mi madre. La primera generación de colombo-alemanes de mi familia en Barranquilla, que podría detallarles no relacionado a la cultura, digamos, hegemónica de todo lo que aportó los alemanes a Barranquilla, sino una de las razones por las cuales esta inmigración se dio. Y podemos entender desde varias perspectivas este enriquecimiento y estos valores que hoy en día hacen a Barranquilla una ciudad rica. De origen alemán. Mi familia, más exactamente mi mamá y mi tía, llegan a Colombia luego de la Segunda Guerra Mundial. Al Alemania perder la guerra, ellos quedan sin nada, pierden sus cosas, pierden sus propiedades e incluso pierden a sus padres, quedando ellas completamente solas y huérfanas. Un tío que vivía en Alemania, que había sido enviado a Medellín a trabajar en una empresa de origen alemán,
las encuentra y las manda a traer a Colombia. Ingresan al país vía aérea y, como se podrán imaginar, pues el choque cultural es bastante grande. Vivir en un país y más específicamente de una zona que se consideraba bastante rural, donde ellas se dedicaban a muchas labores de campo, a pesar de que mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá y de mi tía, era arquitecto, se dedicaba a temas de construcción. Era arquitecto y se dedicaba a cosas de construcción, pero la abuela se dedicaba a temas de hogar y se criaban muchos animales de granja, hacían cultivos, era realmente una vida bastante básica. Cuando llegan a Colombia, obviamente hay un choque cultural bastante grande, iniciando pues por el tema del idioma. Llegan como de 14 o de 15 años. El tío las pone a aprender el idioma, el español, que realmente no es bastante fácil. El nivel de escolaridad de ellas dos también era muy bajo. Y en la medida pues, que ellas van creciendo, se dedican a participar de un negocio familiar que tenía el tío, que era como una pensión. Ellas se dedicaban ahí a atender a los huéspedes, cambiar sábanas, hacer aseo, temas de cocina, en fin, eran básicamente pues como las labores a las que ellas se dedicaban mientras pues crecieron, se hicieron adultas y bueno, cada una luego formó pues su hogar con sus respectivas parejas. Básicamente esa es la historia por la cual nos encontramos acá en este país.